8:56 en este gobierno de la mañana Z101. Es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muy buenos días, muchas gracias, José Luis. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel Rodríguez, y con ellos a todo ese maravilloso equipo en la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, mi saludo, mi abrazo, mis afectos para usted como cada mañana. Los buenos días para mis compañeros aquí en cabina, los buenos días para el país. Antes de pasar a mi comentario, iniciar mi comentario, don Álvaro, permítame leerle textualmente un mensaje que le envía a través nuestro el buen amigo mocano, además, don Hercilio Veloz Burgos. Y dice así: deseo hacer llegar mis felicitaciones al señor Álvaro Albelo Hijo por su magnífico análisis histórico sobre los acontecimientos del 24 de abril de 1965. Señalando todo lo sucedido antes y después de esos acontecimientos históricos, en los cuales quien suscribe tuvo la honra de participar formando parte del equipo de locutores de la emisora constitucionalista, lo que nos hace sentirnos orgullosos de los mismos, ya que con la frente en alto luchábamos por la libertad del pueblo dominicano, lo que hizo que el coronel de Abril dijera que los locutores y la emisora constitucionalista fueran el alma y el arma de la Revolución de Abril de 1965. Bien, ahí está leído el mensaje que don Hercilio nos pidió que pues le hiciéramos llegar, don Álvaro. Julieta, un gran amigo, con un programa de televisión por más de 50 años, de primera categoría, ¿verdad? Uno de los hombres que participó y quedó herido en la masacre de la calle Espaillá. Ya he hablado de esa masacre. Él estuvo en todo momento, él es un comandante de la revolución, en todo momento presente en muchos actos extraordinarios, de manera que me alegra que le haya gustado haya aprobado ese comentario sobre lo que pasó en abril y el asesinato del presidente Camaño, etcétera, y me alegra mucho todo eso, y al mismo tiempo pues reitero mi saludo, mi cariño y mi admiración a Hercilio Veloz Burgos. Bien. Bueno, señores, el tema de hoy, el tema que ha ocupado todos los titulares de los medios de comunicación y los comentarios, es obviamente pues el anuncio que hizo el presidente de la República anoche de que pues se levantaban todas las medidas restrictivas en torno al COVID-19 y que fueron implementadas y puestas en ejecución desde marzo del 2020, cuando se inició, digámoslo así, formalmente, o cuando se declaró de manera formal que el COVID-19 pues estaba en el país y que había que tomar medidas para en ese momento tratar de controlar un virus que no se sabía a ciencia cierta nada sobre él. Durante 21 año y medio, casi 2 años ya, pues el país estuvo pues limitado, primero con un toque de queda durante más de un año, en un estado en el que se tuvo que declarar el estado de excepción para poder entonces limitar el libre tránsito y poner en marcha los diferentes toques de queda que se declararon en diferentes momentos de la pandemia. Finalmente, pues, ya se habían hecho varios levantamientos de esas medidas. Por ejemplo, ya no había toque de queda desde hacía un tiempo. Las medidas restrictivas se habían relajado un poco, aunque persistía el uso
de la mascarilla en lugares públicos, el tema de la presentación de la tarjeta de la vacuna, como medida de alguna manera para presionar que las personas se vacunaran. Y entre otras, porque seguía estando vigente el tema del aforo en los sitios privados, pero de uso público, como los restaurantes, los bares, en fin, las plazas. Aunque se mantenían todas esas medidas, pero realmente ya hacía mucho tiempo que la población no cumplía al 100% con las mismas. Eso es una realidad. Ahora bien, y todos esos espectáculos artísticos, los juegos de béisbol, los juegos de básquetbol, los juegos de voleibol, los o sea, conciertos artísticos, sí. Pero la iniciativa está bien, yo no la critico. Porque total, nosotros tenemos una economía totalmente abierta. Con restricción o sin restricción tenemos una economía y tránsito también totalmente abierto, sin ningún tipo de restricción. A mí me llamaba mucho la atención un tuit que subió alguien en las redes que decía, una mujer, por cierto, y ella decía, oh, qué bien, ya a partir de ahora podré beber hasta que yo quiera. ¿Y quién le impedía a ella beber? Son de las cosas que uno oye. ¿Qué le impedía a ella beber? Realmente, bueno, porque había un límite de tiempo en los restaurantes. ¿Y qué le pidió a ella beber? Respete esa dama, por Dios. No, pero Si algo subió aquí durante la pandemia fue el consumo de alcohol. Claro. Otra cosa es dónde ¿Pero qué le impedía a ella? ¿Qué te impide a ti Sí, beber? no, pero... Si quiere beber, bebe. De alcohol y No, hombre, Felipe, yo me estoy refiriendo a las medidas que habían. Por ejemplo, tú no podías estar más allá de las 12 de la noche en un sitio bebiendo. No, pero ¿de cuánto? Eso se estaba cumpliendo. ¿Qué tiempo hace de eso? Entonces ella decía, bueno, que ya a partir de ahora pues ella iba a poder beber hasta a la hora que ella quisiera, a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5. Obviamente en un sitio público. Bueno, toda la discoteca que yo veía en la noche, en deshora de la noche abierta, no tenían restricciones. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Y que quiero apuntalar mi comentario. Bueno, que llama mucho la atención, ya Nayib lo decía, bueno, pues a mí también me llamó mucho la atención el hecho de que en la mañana el Ministerio de Salud Pública reiterara el uso de la mascarilla y de las demás medidas que estaban vigentes, y en la noche el presidente declarara el fin de todas esas medidas. Uno tiene necesariamente que eso le tiene que llamar la atención, porque uno supone que la decisión del presidente de la República de levantar las medidas restrictivas se debe a una mesa de trabajo y de análisis que hizo el primer mandatario de la República con las autoridades de salud pública. Pero recuerden qué contexto el presidente habla. El presidente habla en el aniversario del inicio del proceso de inoculación de la primera vacuna. El presidente trata de dar una noticia positiva en medio de toda la situación negativa que ha rodado el gobierno en las últimas semanas, y incluso el propio presidente toma la propia resolución del Ministerio de Salud Pública cuando dice que la vacuna no es obligatoria, de manera tal que hay que entender al presidente. El presidente lo que está tratando de dar una noticia positiva en el marco de una situación de deterioro de imagen del gobierno. Porque si tú dirías, bueno, el presidente va a hablar dentro de 3 o 4 días, y pudo haberse ahorrado ese tiempo para hablar dentro de 3 o 4 días. Una cosa compensa a la otra. Bueno, yo estoy conteste con lo que usted está planteando, compañero. Me parece que sí, que realmente ahí iba, que las declaraciones del señor presidente de la República se deben a esa necesidad que él debió haber visto, en verdad, de, bueno, bajar un poco las tensiones, porque hay que decirlo. La población está todavía bastante crispada. La población se siente y comienza a sentirse, porque han comenzado las protestas en algunos puntos del país, y las protestas son expresiones de la inconformidad de la población, y además no es algo abstracto, estamos hablando de una realidad que
choca día a día, con la que choca día a día la población. Cada vez que alguien decía en una de esas entrevistas que le hacen a la población, a las personas que circulan en la calle, y alguien decía, lo que pasa es que antes yo le dejaba 500 pesos a mi esposa y medianamente comíamos bien. Él decía, me imagino que comer bien, conociendo la idiosincrasia del dominicano, es que podía comer arroz, habichuela, carne y ensalada. Entonces él decía, bueno, con 500 pesos nosotros comíamos bien. Ahora, para comer medianamente bien, ni con ensalada de cebolla, tengo que darle 1,000 pesos, decía él. Entonces, hay una realidad en el país. Hay una realidad que estaba generando un gran nivel de descontento de la población hacia las medidas del gobierno. Porque aunque digamos que las causas que generan todo este problema de las alzas en los artículos de primera necesidad se deben a factores, en muchos casos externos, al final la población mide la gestión del gobierno. ¿Qué tanto yo estoy bien o estoy mal? ¿Qué tanto estoy mejor o estoy peor, económicamente hablando, con esta gestión de gobierno? Esa es la realidad. Y bueno, esta decisión, esta medida de levantar estas restricciones, de alguna manera lleva esa sensación de libertad, esa sensación de que bueno, ya no tengo que estar pendiente a que tengo que entrar a los sitios con la mascarilla, ya no tengo que estar pendiente a que tengo que presentar la tarjeta de vacunación, etcétera, etcétera. Pero yo quiero, ya para terminar, porque me están haciendo señas, don Álvaro, decir que bueno, el presidente ha declarado el fin de las medidas. Ahora, el fin de la pandemia no la ha declarado todavía. El fin de la pandemia no la ha declarado. Quizás, digo yo, lo más coherente hubiese sido declarar el fin de la pandemia y con ello el fin de las medidas restrictivas. Pero bueno, el presidente es el que sabe, porque quien está dirigiendo este barco, que se llama República Dominicana, es el presidente. Entonces, mi llamado es a la población, a mi familia, a mis seres queridos y a mí propiamente, para que yo también lo tenga presente, es que el fin de la pandemia no ha sido declarado. La pandemia continúa, los niveles continúan y cada quien tiene que actuar ahora de manera más responsable que quizás como lo hacía hace un año atrás. Llévatelo, Cundo. Es el